Chicos, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio ya a nuestras clases de aritmética y esta mañana vamos a ver lo que es la parte de fracciones, ¿no? Vamos a conocer un poco cómo se realizan las fracciones, chicos, ¿sí? Vamos también a conocer de dónde nacen las fracciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Todos hemos tenido una tortita en nuestro cumpleaños, ¿no? Es un ejemplo súper claro, ¿no? Entonces, a todas esas partecitas, ¿ya? Que dividen, a eso se le denomina fracción, ¿no? Entonces, a partir de la unidad, ¿cierto? Yo divido la cantidad que uno quiere y eso se denomina fracción. Cada partecita es una fracción, ¿ok? ¿Sí? Entonces, vamos a ver ejercicios, ejemplitos de aplicación. Mira, por ejemplo, para iniciar, acá vamos a identificar cuáles son números fraccionarios, ¿ok? Ya, vamos a ver cuáles son números fraccionarios, ¿sí? Muchas veces a nosotros nos dicen identifica fracciones y muchas veces nosotros no sabemos identificar una fracción, ¿ya? O sea, lo primero que vemos decimos que es fracción, ¿no? Simplemente por la forma, pero en sí no tenemos que saber identificar lo que es fracción, ¿no? Por ejemplo, el 4 séptimos menos 4 séptimos es una fracción, ¿sí o no? ¿Ya? Es una fracción. Entonces, ¿cierto? Entonces, menos 4 séptimos es una fracción. ¿Ok? Listo. Ahora, menos 6 tercios. Por ejemplo, ¿podemos decir que es una fracción, muchachos? No. Porque 1, tú divides 6 entre 3 es 2. Menos entre más es menos 2. O sea, no es una fracción. Eso es un número negativo, ¿no? Entero negativo. Por ejemplo, 10 tercios, si es una fracción. 10 tercios sí es una fracción. ¿Ok? Menos 4 octavos, por ejemplo, ¿no? Menos 4 octavos, profesor, ¿es una fracción? Sí es una fracción. Claro, porque si simplificamos va a quedar menos un medio y es una fracción. Eso viene a ser fracción, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que identificar. Menos 13 sobre menos 13 avos. Podemos identificar que no es una fracción, porque menos entre menos es más y 3 entre 3 es 1, entonces no es una fracción. ¿Okay? 15 quintos tampoco es una fracción. ¿Okay? 16 sobre menos cuarto no es, porque 16 entre 4 es 4, más entre menos es menos, entonces el resultado que me da un número entero negativo. 13 sobre 19 avos negativo. ¿Será una fracción, profesor? A ver, ¿quién dice? Si es una fracción, ¿ok? Entonces, si es una fracción. 5 17avos también es una fracción. ¿Te das cuenta? 91 treceavos. No, porque tú divides y te da un número exacto. Entonces, no es una fracción. 14 tercios. 14 tercios sí es una fracción, profesor. Y 20 cuartos no es, porque 20 entre 4 es 5. ¿Sí? Entonces, eso es una fracción. Dividimos a la unidad en partes iguales. Ahora, no solamente hay esos tipos de fracciones, hay mucho más tipos de fracciones, ¿no? Mucho más clases de fracciones, ¿no? Y acá justo vamos a ver en la segunda parte mencionar los tipos de fracciones, ¿no? Entonces, yo puedo observar por acá los tipos de fracciones que pueden existir. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. 17 sobre 136 avos. Entonces, la primero, si acá me dicen los tipos de fracciones, entonces yo primero puedo decir que esto es una fracción propia. También viene a ser una fracción ordinaria, ¿no? Ordinaria. Y también, profesor, viene a ser una fracción reductible. O sea, miren, reductible. Entonces te das cuenta, ¿no? Que solamente un problema, o sea, una fracción, mira, ve, cumple estas tres funciones, de propia, ordinaria y reductible. Ahora, una fracción propia es sencillo. Denominador mayor, numerador menor, nada más. Ordinaria, porque el denominador es diferente a base 10. Reductible, se puede reducir.
Aquí se puede reducir la expresión. ¿Ok? Entonces, esas son las características. Recordemos, cuando es propia, numerador menor, denominador mayor. Ordinaria, porque el denominador es un número diferente a 10, a base 10. Y es reductible porque se puede reducir. Sin embargo, la otra viene a ser una fracción impropia. Impropia. Nada más. Luego viene a ser una fracción irreductible. Irreductible. Y viene a ser una fracción decimal. ¿Ya? Una fracción decimal. Entonces, profesor, características que tiene. Entonces, simplemente, para empezar, es impropia porque el numerador en este caso es mayor y el denominador es menor, por lo tanto es mayor a la unidad. Es irreductible porque la fracción no se puede reducir. Es decimal porque el denominador tiene, ¿no? Tiene un número en base 10, nada más. ¿Te das cuenta? Entonces, ya en estos dos primeros ejemplos hemos prácticamente conocemos y hemos definido con nuestras propias palabras qué es una fracción. O sea, nosotros agarramos la unidad y lo dividimos, es dividir, ¿ok? En partes iguales. Pero recuerda que dentro de una fracción también podemos encontrar estas clases, ¿cierto? Fracciones propias, ordinarias, reductible, irreductible, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar en nuestra teoría en el PDF, en nuestro PDF, ¿sí? Entonces, vamos a continuar, ¿no? Por ejemplo, muchas veces te pueden decir a ti te pueden decir 3/5, ¿no? Y también, por ejemplo, te pueden decir, no sé, 7/4. Entonces, mira la diferencia que existe entre ambas fracciones, ¿no? Ah, profesor, el primero es numerador menor, denominador mayor. Ah, esta es una propia, por lo tanto es menor que la unidad. Numerador mayor, denominador menor. Esto es impropia, mayor que la unidad. ¿Te das cuenta? Entonces, y así, hay un montón, infinidad de clases de fracciones. Vamos a continuar con los ejercicios, chicos. Entonces acá nosotros podemos trabajar, ¿no? En el tercer problema. Los 2/3 de la cuarta parte de los 3/5 es D. La palabra D. ¿Qué significa la palabra D? Ya, entonces la palabra D significa multiplicación. Los 2/3 de la cuarta parte de los 2/5. Ah, profesor, entonces es 2/3 de la cuarta parte, entonces es un cuarto de los 3/5. Y ya está. Listo, profesor. Ahora, ¿qué hacemos? Se multiplica. Vamos a multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador. Pero antes de, podemos simplificar. Mira, se va. Mitad 1, mitad 2. Entonces me queda 1 por 1 por 1. Me da 1. Acá 1 por 2 es 2, por 5 es 10. Un décimo. Entonces, por ejemplo, eso es una fracción decimal. ¿Ok? Ahora, vamos a trabajar esta parte, por favor, que también es muy interesante, ¿no? ¿Cuál de las siguientes fracciones es mayor que un tercio? Ah, o sea, yo tengo que buscar cuál de esas es mayor a un tercio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago, profesor? Porque todos tienen diferentes denominadores, etcétera. Entonces ahí te dicen cuál de las siguientes fracciones es mayor que un tercio, ¿no? Volvemos a repetir el enunciado. Entonces, súper sencillo, chicos. Entonces yo voy a agarrar, yo voy a multiplicar un tercio, ¿ya? Con 2/7. Entonces simplemente, acá hay dos formas. Lo puedes convertir a equivalentes, los denominadores. Al convertir equivalentes, los numeradores también van a ser multiplicados por ese mismo número, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir 3 por 7. Entonces, como yo lo he multiplicado por 7, acá el numerador también lo multiplico por 7. Acá yo también 7 por 3, entonces al 2 también lo multiplico por 3. Entonces, esa es una de las formas que tú puedes convertir, ¿ya?, a equivalentes para saber si es mayor o menor que un tercio. Porque acá te preguntan cuál de las siguientes fracciones es mayor que un tercio. O la otra es método del aspa, ¿no? Entonces, mira, yo multiplico 7 por 1, 7. 3 por 2, 6. Ah, profesor, o sea, un tercio es mayor que 2/7. Entonces no es, porque me preguntan cuál de las siguientes fracciones es mayor que un tercio. O sea, tiene que ser mayor.
¿ya? Y tiene que ser mayor a un tercio. Entonces, en este caso, un tercio. En este caso, 2 séptimos no es mayor, es menor. Entonces, no es. El siguiente, un tercio sobre 4/13. Entonces, igualito utilizo 13 por 1 es 13 y 3 por 4 es 12. Entonces, un tercio es mayor, no es. ¿Te das cuenta? Sigo, un tercio sobre 6, 17, ¿no? 17 avos, ¿no? ¿Sí? Ahí podemos observar el ejemplito. Entonces, 17 por 1 es 17. ¿Sí? Y 6 por 3, 18. Ah, profesor, entonces 6 17avos es mayor que un tercio. Entonces, este sería la respuesta, ¿no? Porque mira, un tercio ahora lo voy a comprobar con un quinto. 5 por 1 es 5. ¿Te das cuenta? Y 3 por 1 es 3. Entonces, un tercio es mayor que un quinto. No es. ¿No? Y un tercio, ahora lo voy a comprobar con un séptimo. 7 por 1 es 7 y 3 por 1 es 3. ¿Te das cuenta? Es mayor. Entonces te están preguntando que sea menor o un tercio. Entonces es lo único. Sí, chicos, entonces eso es lo que hemos practicado, lo que les he querido explicar de fracciones. Ya en el PDF está la parte teórica, ¿sí? Y aquí en el video les estoy explicando ya la parte más práctica, ¿ya? Nos vemos y hasta la próxima.